todo inicio de gestión de gobierno constituye un desafío muy importante, mucho más si se da en el contexto de una pandemia, como está sucediendo en el caso de Uruguay. El gobierno electo en el mes de noviembre de 2019 de Uruguay, encabezado por Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y compuesto por una coalición que nuclea 5 partidos en total, comenzó sus funciones el 1 de marzo. Este gobierno llegó al poder luego de 15 años de administraciones del Frente Amplio, partido de centro-izquierda, y esta coalición que encabeza el Partido Nacional está ubicada ideológicamente en la centro-derecha. Por lo tanto, ya en la previa existía una idea y una intención de modificar algunas políticas, sobre todo en lo que tenía que ver con la administración de las cuentas públicas, viniendo el Uruguay con un proceso de crecimiento del déficit fiscal que se ubicaba al inicio de la presente administración en el 5%, en 5 puntos del PBI. Para ello se había propuesto un plan de austeridad fiscal y de ajuste de las cuentas que suponía el ahorro de 900 millones de dólares. Este contexto del COVID-19 ha cambiado radicalmente esa intención inicial del gobierno, al menos en estos primeros tiempos, y bueno, ha marcado también un poco la excepcionalidad con la que Uruguay ha encarado los efectos y las políticas en torno a enfrentar esta pandemia. Es uno de los países excepcionales, para sumar ya un elemento más a la excepcionalidad que tiene el Uruguay en el contexto regional, es uno de los países que no ha aplicado los procedimientos de cuarentena obligatoria. En Uruguay rige actualmente un proceso de aislamiento o un pedido de aislamiento social voluntario, de distanciamiento social voluntario, que simplemente se basa en exhortaciones de carácter público a la posibilidad de que quienes tengan esa chance se queden en su casa, no vayan a trabajar. Y este contexto, digamos, ha obligado a la comunicación del gobierno a hacer o a tener un enfoque muchas veces firme, pero carente de posibilidades de sanción, como sucede en otros países vecinos. El proceso de comunicación del gobierno actual ha tenido algunos cambios respecto de lo que se preveía. En el inicio se había designado, en una decisión también bastante histórica, la figura de un vocero presidencial, que al momento no ha podido entrar en funciones, ya que las comunicaciones vinculadas al COVID-19, que están acaparando la totalidad prácticamente de la agenda de los medios, están generalmente encabezadas por el presidente de la República, quien, a partir de la realización de conferencias de prensa, que adquieren, debido a la cobertura que tienen, el carácter de una cadena nacional, está acompañado en general de integrantes del gabinete, dependiendo de los temas a tratar en las conferencias, que han ido desde el ministro de Defensa Nacional, ministro del Interior, ministra de Economía y Finanzas, ministro de Relaciones Exteriores, lo flanquean, digamos, en cada una de las conferencias cuando hay que realizar anuncios de determinado tipo. Además de esas figuras, ha adquirido una especial relevancia el secretario de la Presidencia de la República, una suerte de jefe de gabinete o ministro de gobierno que existen en otros ordenamientos jurídicos y políticos de la región, que a priori no parece o no parecía un cargo de especial relevancia, pero que de alguna manera ante este contexto y por tratarse de una figura de la máxima confianza del actual presidente de la República, ha tomado un vuelo y ha mostrado unas condiciones muy particulares y muy positivas para la comunicación. Ha tenido gestos de humanización, de empatía muy importantes en distintas conferencias de prensa, sobre todo cuando se anunció el primer deceso a causa del COVID-19, y eso ha hecho que haya crecido, digamos, su exposición y su valoración también a nivel de la opinión pública. Un hecho que no es menor, teniendo en cuenta también el buen desempeño que está mostrando el gobierno en este primer mes de gestión, de acuerdo a las distintas mediciones que se realizan de la opinión pública en Uruguay. La última encuesta realizada en este sentido por Opción Consultores, que es una de las más prestigiosas empresas de opinión pública, fechada a inicios del mes de abril,
da cuenta de que el 65% de los uruguayos valora como muy buena o buena la gestión llevada adelante por el gobierno y por el presidente de la República en torno a la situación generada por el COVID-19. Eso contrasta un poco con algunas mediciones anteriores que se habían dado en el mes de febrero respecto de las expectativas de desempeño del próximo gobierno, que ubicaban a quienes respondían muy bueno o bueno en el entorno del 40%. Este 65% supera el total sumado de los votantes no frente amplistas en la última elección. Por lo tanto, eso quiere decir que hay una base de apoyo popular muy amplia, sustentada probablemente en dos fenómenos que se dan en la opinión pública. El más común es el de la luna de miel presidencial, donde un gobierno que inicia generalmente cuenta con mayores niveles de aprobación que el total de votos que cosechó en su elección, y que se debe muchas veces a la generación de expectativas positivas y a un clima de opinión en ese sentido. Pero el segundo fenómeno tiene que ver más con el estado actual, ¿no? Y el contexto actual a raíz de la epidemia o la pandemia del coronavirus, que es el del fenómeno del rally around the flag, que dicen los americanos, ¿no? El nuclearse tras la bandera o bajo la bandera. En este caso hay, a partir de exhortaciones a la unidad, a la empatía, a un cierto sentimiento probable de pensar en el otro en este contexto de la pandemia, también una idea de estar todos en el mismo barco. En ese sentido, la relación entre el gobierno y la oposición, que había comenzado bastante ríspida porque el gobierno había anunciado un paquete de medidas de ajuste que incluía el aumento de las tarifas públicas, que incluyó el recorte de algunos beneficios impositivos propuestos o puestos en marcha por las anteriores administraciones, habían tensado la relación entre el oficialismo y la oposición, en este caso encarnada por el Frente Amplio. Los anuncios en torno a medidas, de aliviar un poco la crisis desatada en torno al coronavirus, la extensión de beneficios en los créditos tomados para pequeñas y medianas empresas, algunas posibilidades de refinanciación de tributos y de obligaciones tributarias de empresas, han hecho que la oposición haya evaluado positivamente, o por lo menos no se haya puesto en una situación de confrontación muy fuerte. Sí se han dado los principales hechos, de rispideces entre gobierno y oposición en torno a la discrepancia suscitada entre aislamiento obligatorio sí o aislamiento obligatorio no. El gobierno actual, como dije anteriormente, está en una posición de favorecer el aislamiento voluntario y por lo tanto ha tomado medidas de clausura de determinadas actividades, pero otras, como por ejemplo la reciente autorización para que el sector de la construcción comience a trabajar a partir del pasado lunes posterior a la Semana de Turismo o Semana Santa, constituye, una señal de intento de no dejar caer la economía en un sector que tenía o tiene en realidad una relevancia muy importante dentro del esquema económico en el Uruguay. Por lo tanto, había algunos actores, no solamente a nivel político partidario, sino el sindicato médico y otros, que estaban bregando por una suspensión definitiva de las actividades y una cuarentena obligatoria, y el gobierno ha sido muy firme en el sentido de no dejar caer determinados sectores económicos, y de también la dificultad de aplicar sanciones y la también antipatía, ¿no? y generación de malestar de poder aplicar sanciones a las personas que violaran la cuarentena obligatoria para poder salir a sustentarse, sobre todo pensando en personas vinculadas a sectores informales de la economía o que viven del sustento diario. Por tanto, el gobierno ha tenido un desafío bastante interesante en el sentido de poder contentar a aquellos que están pidiendo medidas más fuertes y más duras en torno al aislamiento, pero por otro lado también favorecer a quienes necesitan, en este caso, trabajar para su sustento diario. Estamos por ahora en una etapa de la explosión de la epidemia bastante controlada. Uruguay no está entre los países que tengan un crecimiento alarmante de la enfermedad. No ha habido decesos tampoco
por encima de lo que es lo más comúnmente aceptado en otros países, y no aparece, por lo menos en el horizonte, un enfrentamiento tan fuerte a nivel político en este sentido. De hecho, hay que destacar que se logró un acuerdo entre la Central Única Sindical, el gremio de la construcción y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, justamente para poder autorizar el retorno de los trabajadores de la construcción que habían estado en un receso de unos 20 días, luego justamente de este fin del periodo de las vacaciones de la Semana Santa. Así que el gobierno tiene entre sus principales desafíos mantener esa articulación que ha logrado con la oposición, que se ha mostrado colaborativa en la mayor parte de sus sectores. También es importante tener en cuenta que en Uruguay los partidos políticos tienen un bastante pronunciado nivel de fraccionalización y por lo tanto una dispersión ideológica muchas veces a su interior y una independencia de esas fracciones de lo que es la orgánica partidaria, y por lo tanto ha habido, por supuesto, matices en lo que tiene que ver con la actuación de distintas figuras de la oposición, pero en términos generales hay un compromiso de parte de los actores políticos, tanto de oposición como de oficialismo, de alinearse tras el gobierno, sobre todo porque los resultados que se están mostrando de las distintas medidas que se han tomado no están dando cifras negativas en favor de la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, mientras la situación esté controlada, estimo que el clima de opinión y estimo que la relación entre el Poder Ejecutivo o el gobierno actual y la oposición va a mantenerse en los mismos términos. Habrá que ver si entramos en una fase más crítica de crecimiento de la enfermedad, se verá cuál será la definición y si el gobierno deberá o no tomar medidas mucho más drásticas. Por el momento se ha mostrado bastante firme y el presidente ha sido enfático y lo ha transmitido y comunicado muy bien. Hay distintas campañas en función también de la prevención del crecimiento del coronavirus que están aparentemente dando buenos resultados. Hay también muestras de apoyo y solidaridad de distintos sectores productivos, empresariales, que han constituido junto con el gobierno un fondo de asistencia para las personas afectadas por el coronavirus, que también da, en términos de tranquilidad y de cierta perspectiva en términos económicos, de no tener un desvío de la situación económica generada por el COVID-19 hacia etapas de crisis profunda. Así que esperaremos entonces cuál es el desarrollo de la curva, digamos, de contagios y de decesos, que esperemos no sean muchos, y allí se verá entonces si las medidas tomadas por el gobierno como excepción dentro de la región muestran resultados diferentes de lo que ha sido en el contexto sudamericano y latinoamericano.